En las costas del Atlántico, una nación observa. Sus fábricas aún rugen al ritmo de la prosperidad, sus jóvenes bailan al son del jazz y sus líderes prometen neutralidad. Pero al otro lado del océano, el mundo se derrumba. Septiembre de 1939. Alemania ha invadido Polonia. En cuestión de semanas, Europa entera arde bajo la sombra de una nueva guerra. Y en América, Estados Unidos duda. Pero esta no es la historia de una nación que llegó tarde. Es la historia de cómo una potencia que alguna vez fue vista como distante y aislada, se convirtió en el arquitecto del orden global. Para entenderlo, debemos retroceder unas décadas. 1917. La Gran Guerra ha desangrado a Europa durante casi 3 años. En Washington, el presidente Woodrow Wilson rompe su promesa de neutralidad. Es hora de actuar. Bajo el mando del general John J. Pershing, los primeros soldados estadounidenses cruzan el Atlántico. Son jóvenes, inexpertos, campesinos, obreros e hijos de inmigrantes. No conocen la guerra moderna, pero están allí. En Cantigny, se baten por primera vez. Luego en Saint-Mihiel y finalmente en Meuse-Argonne. 2 millones de soldados estadounidenses pelean con coraje en las trincheras, pero tras la victoria vuelven a casa, y con ellos el país entero gira hacia adentro. Aislacionismo, reducción militar. El ejército estadounidense se desarma. Para 1939, sus fuerzas terrestres están en el puesto 17 a nivel mundial. Incluso Portugal tiene un ejército más numeroso. Y sin embargo, algo cambia. En 1933, Franklin Delano Roosevelt llega a la Casa Blanca. La economía aún sufre la Gran Depresión, pero él sabe que el destino de su país no se jugará solo en Wall Street. Cuando Hitler marcha hacia Polonia, Roosevelt no declara la guerra, pero entiende que la neutralidad no es una opción. Comienza una carrera contra el tiempo. En 1940, el Congreso aprueba el servicio militar obligatorio en tiempos de paz. Es la primera vez que esto ocurre. Jóvenes son llamados a entrenar. Los campos de Texas, Georgia y California se llenan de uniformes. La ley de préstamo y arriendo permite enviar armas, tanques, municiones y alimentos a Gran Bretaña, a la Unión Soviética, a China. Sin disparar una sola bala, Estados Unidos comienza a moldear el destino del mundo. En las fábricas de Detroit y Chicago, se apagan las líneas de autos civiles y se encienden las de tanques. Los hangares en California producen aviones sin descanso. En 1939, el ejército cuenta con apenas 190,000 soldados. Para 1942, son casi 4 millones. Una transformación silenciosa. Un país que entrena, que produce, que se prepara. Mientras tanto, la Marina estadounidense se convierte en la columna vertebral del poder. Ya no se trata de proteger sus costas. Se construyen portaaviones capaces de lanzar aviones en medio del océano, cruceros pesados, destructores veloces, submarinos que acechan en las profundidades del Pacífico. Y sin que el mundo lo note, la Fuerza Aérea comienza a emerger como un poder en sí mismo. En 1939, la aviación militar es todavía un esbozo. Pero Roosevelt no quiere un ejército, quiere una fuerza aérea capaz de cruzar continentes. Entran en escena los B-17 Flying Fortress, los B-24 Liberator, aviones gigantescos diseñados para bombardear desde altitudes inalcanzables. Los P-40 Warhawk vigilan los cielos, los C-47 transportan tropas, víveres, esperanza. Y sin embargo, todavía no hay guerra. Oficialmente, Estados Unidos no ha entrado al conflicto, hasta que llega el 7 de diciembre de 1941. En la mañana tranquila de un domingo en Hawái, el cielo sobre Pearl Harbor se cubre de sombras. Aviones japoneses surcan el aire. Torpedos, bombas, acorazados arden. Hombres mueren en cuestión de minutos. El USS Arizona se hunde con más de 1,000 tripulantes a bordo. El rugido del Pacífico se vuelve un lamento. Al día siguiente, Roosevelt habla ante el Congreso, una fecha que vivirá en la infamia. Se declara la guerra, pero lo que el mundo aún no entiende es que para entonces
Estados Unidos ya está listo. Durante 3 años se ha preparado en silencio, en las fábricas, en los campos de entrenamiento, en los astilleros, en los laboratorios. La guerra no comienza para Estados Unidos. La guerra cambia de escala. Las estadísticas impresionan, pero no cuentan toda la historia. En 1939, Estados Unidos tenía un ejército pequeño, armado con tanques M2, apenas blindados y armados con ametralladoras. Para 1941, los M3 Stuart ya patrullaban en el norte de África, rápidos, con cañones de 37 milímetros. En paralelo, se diseñaban los M3 Lee Grant, con su peculiar torre lateral. Pero todo era un preludio. A fines de 1942 comienza la producción del M4 Sherman, el tanque que acompañará a los aliados en todos los frentes. Robusto, fiable, fácil de reparar. No era el más fuerte, pero sí el que más veces regresaba al combate. La producción bélica se dispara. La planta de Ford, en Willow Run, produce un bombardero B-24 cada 63 minutos. General Motors fabrica motores para tanques. Más de 25,000 aviones se ensamblan solo entre 1939 y 1942. El cielo se llena de alas. No son pájaros, son el anuncio de una nueva era. En el mar, la flota estadounidense comienza a reorganizarse tras Pearl Harbor. El USS Enterprise, el USS Hornet y el USS Yorktown lideran los contraataques. En abril de 1942, una flota de bombarderos despega desde un portaaviones y ataca Tokio. Es el Doolittle Raid. Un golpe simbólico, pero devastador para el orgullo japonés. Estados Unidos no solo se defiende, ataca, y lo hace con precisión quirúrgica. Mientras tanto, los buques cargueros surcan el Atlántico. Cientos de convoyes llevan armas, tanques, medicinas, alimentos a Europa. A veces escoltados por destructores, a veces acosados por submarinos alemanes, pero no se detienen. Cada barco es una promesa, cada caja, una respuesta. Y detrás de todo esto, una máquina humana sin precedentes. En 1939, había menos de 500,000 de militares. Para finales de 1942, hay más de 4 millones. El cuerpo de marines, que apenas contaba con 20,000 hombres, ahora supera los 140,000. Se entrenan pilotos por miles, se movilizan ingenieros, médicos, criptógrafos, radiooperadores. Todos son parte de una orquesta bélica afinada al milímetro. Y mientras la maquinaria de guerra se activaba, también lo hacían las historias invisibles. Detrás de cada Sherman producido, había una obrera que ensamblaba tornillos con manos temblorosas, consciente de que ese tanque quizás salvaría a su hijo en el norte de África. En cada bombardero B-17 que levantaba vuelo, había el eco de un ingeniero que había trabajado 18 horas seguidas sin saber si su diseño resistiría los cielos de Europa. En las fábricas de municiones, miles de mujeres, a quienes la historia conocería como Rosie the Riveter, tomaron las herramientas que sus esposos, hermanos e hijos dejaron al marchar. Fue la guerra de los civiles, la guerra de la producción. Las cifras eran descomunales. En 1939, Estados Unidos producía apenas 1,000 aviones militares al año. Para 1942, esa cifra superaba los 47,000. El diseño del M4 Sherman fue una revolución no por su potencia, sino por su logística. Se podía producir en masa, intercambiar piezas entre fábricas, repararse con rapidez. Era el tanque de la democracia, como lo apodaron algunos soldados británicos.